Debate obligatorio. La póliza que cubre y protege a las víctimas de accidentes de tránsito está en medio de una profunda controversia, principalmente entre los motociclistas, a quienes más les subió la póliza y más tienen que pagar por este seguro. Pero, ¿qué es el SOAT? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué diferencia tiene con otras pólizas? ¿Qué se hace con sus recursos? Vamos a ampliar esta noticia con Carlos Varela, quien es el vicepresidente técnico de Fasecolda, que es el gremio de las aseguradoras. Doctor Varela, buenos días, gracias por estar con nosotros aquí. Ayer me dieron durísimo los motociclistas por todo lo que dijimos aquí sobre ese tema. Pues hoy espero que no lo hagan las aseguradoras. No, pero no. Pero antes lo invito a que veamos lo que ha ocurrido en las calles, porque más temprano estuve hablando también con motociclistas frente a esta polémica, y esto fue lo que encontré. ¿Se necesita o no el SOAT? Accidentes como este o este otro ocurren a diario en las calles y carreteras del país. No importa la perspectiva, tampoco si es de madrugada o de día, si va en moto, si el piso está mojado o no. Nadie está exento de un choque. Si va en carro, bicicleta o a pie. El SOAT cubre inclusive a peatones que resulten involucrados en accidentes. Según el Registro Nacional Único de Tránsito, en Colombia, por las vías, por las calles, ruedan 14 millones de vehículos, 8 millones de motocicletas y aproximadamente 6 millones de automóviles. ¿Es necesario el SOAT? Pienso que es algo como que innecesario, ¿no? Pues para nosotros los taxistas, porque pagamos 3 seguros. Tenemos el extractual y contractual. Félix Martínez es un supervisor de vigilancia que ha tenido que usar el SOAT. En alguna ocasión sí. ¿Qué le pasó? Pues que, digamos, un carro me chocó por la parte de atrás y tuve que utilizar el SOAT. Este otro conductor también. Sí, señor, claro. Por internet circula este video. Se trata de Max Galeano, quien dice defender los intereses de los colombianos. El SOAT es una estafa concertada entre el gobierno y las aseguradoras del SOAT para hacer creer a los ciudadanos que las compañías de seguros cubren los daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito, siendo que tal cubrimiento se realiza con recursos del presupuesto nacional. Y sustenta su postura en este artículo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el artículo 49 de nuestra Constitución, que defiende el derecho a la salud. El derecho al disfrute del más alto nivel de salud posible, artículo 12, 22º periodo de sesiones 2000, Naciones Unidas. En la calle, las opiniones están divididas. ¿Qué opina de esa póliza? Pues a mí se me hace que es como innecesaria. Buenísimo. Estoy de acuerdo con el SOAT. No, la verdad no. No lo usé porque realmente es una pérdida de tiempo. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Pues vamos a despejar las dudas a esta hora aquí en el tablero Caracol. Doctor Varela, para hablar, ¿qué es el SOAT? Expliquemos exactamente eso. Empecemos por ahí. El SOAT es el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito y fue creado por ley hace ya varios años con un propósito y es proporcionar recursos a las IPS para que puedan garantizar la vida de las personas que son víctimas de accidentes de tránsito. ¿No es una obligación del Estado garantizar eso? Por supuesto, digamos, se creó dentro del sistema de salud de SOAT para que las IPS pudieran recobrar de manera muy rápida a las compañías de seguros. Recuerden que las compañías están obligadas por ley a pagar a los 30 días ocurrido el siniestro. Esto genera unos incentivos muy fuertes para que las IPS puedan atender de manera prioritaria a esas víctimas de accidentes de tránsito que lo que requieren es precisamente una atención inmediata. ¿Todos los actores viales están protegidos por el seguro obligatorio en caso de que ocurra un accidente y estén involucrados? Todos los colombianos, Peatones, sean ciclistas. peatones, ciclistas, pasajeros o conductores. Si sufren un accidente, el SOAT de inmediato cubre. Inmediatamente cubre. Quien pueden ir a la IPS más cercana y la IPS no puede ni dilatar ni puede rehusarse a atender a esas víctimas de accidentes. El monto de esa póliza para atender
dar el servicio de salud es de 20.800.000. Estas son coberturas, diferentes coberturas. Estos son los topes, 20.800.000 para las atenciones médicas. Hay otro tipo de coberturas, como por ejemplo una indemnización por muerte en caso de que la víctima sea una víctima mortal de 19 millones de pesos, que fundamentalmente va a gastos de auxilio funerarios y una indemnización por la muerte de la persona. Hay una polémica también muy profunda en este tema y tiene que ver con una especie de guerra que hay entre las ambulancias, denuncian los motociclistas, y también los hospitales y clínicas por recoger heridos en accidentes, porque como les pagan inmediatamente, pues es buen negocio. Sí, digamos, eso es uno de los puntos que nosotros venimos trabajando con el gobierno nacional. Por supuesto que es deseable que una ambulancia llegue lo más pronto posible al lugar del accidente. Pero lo que pasa es que hay algunas ambulancias que lo que están haciendo es atienden una guerra entre ellos para poder recoger a esa víctima de accidente de tránsito, precisamente porque las compañías de seguros pagan muy rápidamente. Sí, 458.000 heridos o víctimas de accidentes de tránsito han sido atendidas según cifras de ustedes. En efecto, el SOAT salva vidas. El SOAT es una herramienta que ha sido utilizada no solamente en Colombia, sino en otros países para atender de manera prioritaria a esas personas que lo necesitan cuando tienen un accidente de tránsito. Si uno habla de 458.000 atendidos, quiere decir que muchas personas recibieron atención médica, pero son muchos más los que pagan el SOAT. ¿Cuántos pagan el SOAT? 7 millones de colombianos que tienen vehículos en este momento deberían comprar el SOAT. ¿Y cuánta plata recaudan por eso? Estamos recordando alrededor de 2.3 billones de pesos en primas. 2.3 billones de pesos. ¿Qué se hace con esa plata? Con esa plata, una parte de esa plata se va al sistema de salud y otra parte de esa plata se va al pago de las indemnizaciones por las víctimas de accidentes de tránsito. Cuando usted dice se va al sistema de salud, ¿se va a donde? ¿Al FOSIGA? Se va al FOSIGA, exactamente. ¿Y qué hace el FOSIGA con esa plata? El FOSIGA con esa plata lo que hace es que atiende, entre otras cosas, los recursos, las atenciones de víctimas de accidentes de tránsito de vehículos fantasmas o de vehículos que no cuentan con SOAT. Sí, hay muchos también que en todo caso circulan por las calles sin SOAT. Desafortunadamente, las cifras que nosotros tenemos dan cuenta de que el 39% del parque automotor que está registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito no tiene seguro obligatorio. 4 de cada 10 prácticamente. Doctor, ¿qué se hace, por ejemplo, en los casos o por qué es necesario tener SOAT y tener una póliza de seguro contra todo? El SOAT es obligatorio, precisamente para poder tener recursos para cuando usted tenga un accidente que cause lesiones o heridos. La otra póliza de seguros todo riesgo es una póliza voluntaria, que lo que hace es que protege las latas, el vehículo como tal, contra hurto o contra daños, claro, pero es voluntaria. Pero también cubre en cierta medida en caso tal de un accidente. En caso de un accidente, cuando los daños que usted o los perjuicios que usted causa a una persona sobrepasen las coberturas de SOAT. Es por eso tan importante tener el seguro todo riesgo. Numeral puja por el SOAT. Ya somos en este momento tendencia en nuestras redes sociales y hay un comentario de uno de nuestros televidentes. Dice lo siguiente: ¿por qué debemos pagar todos el uso irresponsable de este? Deberían castigar es a los imprudentes, con un costo más alto a medida que se le da uso y por el contrario premiar a quienes no lo usamos. En mi caso tengo una moto desde el año 2008 y nunca he tenido que utilizar el SOAT. Eso es una idea fantástica que nosotros hemos puesto en consideración del Gobierno Nacional, en donde las personas que utilicen la póliza puedan pagar un poco más y aquellos que no lo utilicen paguen un poco menos en el tema del SOAT. Es una idea, la forma en que está diseñado el SOAT es que usted paga por la misma utilización, puede utilizarlo las cantidades de veces que usted quiera durante el año, paga la misma póliza. Sí, así se accidente varias veces. Así se accidente varias veces. Responde el SOAT. ¿Qué pasa si no tengo SOAT? O si no existiera el SOAT en Colombia. ¿No sería el Estado, como dice por ejemplo ese señor Galeano en la nota que pasamos hace un momento, el Estado debería cubrir eso? Que de alguna manera lo hace a través del SOAT, pero supongamos que no existiera el SOAT. Entonces entraríamos al sistema como está funcionando hoy. ¿Cuánto tiempo se demora usted entrando a una IPS? ¿Cuánto tiempo se demora que lo atiendan? ¿Cuánto tiempo se demora que le den un examen? Lo que se quiere aquí es que la víctima de accidente de tránsito que requiere una atención inmediata efectivamente la tenga y lo hace a través del SOAT. Es muy caro el SOAT, dicen algunos aquí en Colombia. El SOAT está en función de la accidentalidad que hay el año anterior. Y lo establece, el costo del SOAT lo establece la Superintendencia Financiera con base en unos estudios actuariales que dan cuenta de esa cantidad de veces de recursos que se utilizaron. El SOAT de las motos, que son en donde sí, nosotros ellos dicen entramos, que son los que más pagan. No, son los que menos pagan. Es un SOAT subsidiado. Si tuviésemos que cobrar lo que verdaderamente
es el riesgo, sería mucho más. ¿Ah, sí? Muchísimo más. Claro, ellos dicen que, por ejemplo, subió en esta oportunidad, el salario mínimo era 5.9 y ahora están pagando el 9.9%, 4 La puntos por encima. accidentalidad del SOAT, de la accidentalidad de las motos, perdón, se ha incrementado de manera importante durante el 2016 y esto hizo que, me imagino yo, porque es la Superintendencia Financiera la que tiene las cifras, nosotros también tenemos las cifras que dan cuenta de eso, hace que las accidentalidades en ese tipo de automotores se haya incrementado y por lo tanto se incrementó el valor de seguro. ¿La accidentalidad en todo caso ha subido o ha bajado? Las cifras que nosotros tenemos muestran que la accidentalidad, el número de muertos y heridos ha subido desafortunadamente en el país. Y lo que nosotros estamos ¿Pero por qué el buscando, gobierno dice otra cosa? porque las cifras oficiales tienen un problema de subregistro y es que las IPS, sobre todo en el número de heridos, especialmente en el número de heridos, mientras que el gobierno nacional dice que hay 45.000 heridos, hubo 45.000 heridos en el 2016 en accidentes de tránsito. Sí, ellos las dicen que cifras de disminuyó. SOAT dicen que son 690.000 heridos. Las diferencias, ¿Cuánto es la diferencia? son de 1 a 13. Y hemos puesto en conocimiento de esto al Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y a Medicina Legal, que son entidades muy serias, y estamos trabajando conjuntamente para conciliar las cifras y al final lo que es importante es crear una política pública de seguridad vial en beneficio de todos los colombianos. De acuerdo, todo esto, pues el objetivo precisamente es ese, que disminuya en últimas la accidentalidad, tanto de motociclistas, que son los que más se están matando y quedando heridos en las calles y carreteras del país, como de todos los actores viales. Pero déjeme preguntarle esto para cerrar. Sí. De los 2.3 billones de pesos que se recaudan con el SOAT, ¿cuánto se va para las aseguradoras? ¿En qué porcentaje? Le voy a responder de esta pregunta, con esta pregunta. Las compañías de seguros en este momento están perdiendo el orden de 230.000 millones de pesos al año, o un poco más, si mi memoria no me falla, pero las pérdidas técnicas son del orden de 200 o 300.000 millones de pesos por el tema del SOAT. Y esta es una problemática que hemos puesto en conocimiento del Gobierno Nacional a través de la Superintendencia Financiera para que el SOAT sea sostenible en el mediano y largo plazo. ¿Y cómo hacer eso? ¿Y cómo hacerlo? Hay que trabajar en varios frentes. Uno, por supuesto... Disminuir la accidentalidad sería lo ideal, es lo ideal. Y digamos, ese es el punto principal. Y, por supuesto, hacer unos análisis actuariales que estén permanentemente siguiendo cuál es el nivel de riesgo que tiene cada vehículo en el país. Sí. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que hay 8 muertos diarios de motociclistas, porque son las cifras oficiales, ¿son más? Son mucho más. ¿Son más? Muertos son 8, en eso estamos de acuerdo, pero en heridos estamos mucho más arriba, estamos en indicadores como India, como Nepal. Sería muy bueno preguntarse qué están haciendo países de la región como México y como Argentina para tener una accidentalidad menor. Nos venden las autoridades y a veces el gobierno la idea de que se ha hecho mucho para disminuir esos índices. El gobierno ha venido trabajando de manera juiciosa, pero creo que se necesita mucho más. Y lo primero que tenemos que hacer es reconciliar las cifras, especialmente las cifras del número de heridos, porque allí está el punto en donde tenemos que trabajar fuertemente, como digo, para crear esta política pública de seguridad. Sí, doctor, si el monto máximo para atender un herido son 20 millones, sí. ¿Qué pasa si se excede? ¿Quién responde? Cuando se exceden esos montos, ya cada colombiano, cada persona que queda afectada tiene un seguro. Ya bien sea el seguro básico que tiene el gobierno o la EPS o la ARL, dependiendo si el accidente fue de trabajador. Exactamente. Bueno, pues ahí está, son los puntos de vista, en todo caso, frente a esta polémica y lo que está ocurriendo en las calles y en las vías del país, los accidentes. Una cosa dice el gobierno frente a los indicadores y las cifras que disminuyeron, pero según los registros que dan las aseguradoras parece ser otro el panorama. Lo importante de todo esto es que disminuya la accidentalidad. Eso es lo que realmente salvaría la situación de lo que ocurre con el tráfico y los accidentes en el país. Doctor Varela, muchísimas gracias por acompañarnos, darnos todas estas explicaciones a esta hora de la mañana aquí en el Tablero Caracol.